Bueno, este tipo de autores de esquemas de negocio fraudulentos generalmente utilizan mecanismos de motivación hacia el ciudadano con el pretexto de las inversiones. Quiero recordar que no es la primera vez que uno de estos líderes empieza un esquema piramidal. En el caso Rogel, yo quiero recordarle a la población, era un ex pastor de una iglesia evangélica, lamentablemente, que se decía ser líder de una iglesia evangélica y que empezó primero prometiendo inversiones. Hay que recordarle a la gente cómo funcionaba en el caso Rogel, para que la gente también identifique cuando está frente a uno de estos esquemas de estafa. En el caso Rogel, lo que se les exigía se les ofrecía bienes inmuebles o vehículos o microempresas. Entonces, supuestamente el beneficiario tenía que depositar entre el 35 y el 45% del costo del bien inmueble, vamos a suponer una casa, y en el lapso de 180 días, la empresa Rogel era la que le entregaba la casa. Se entendía que el resto del 55% lo asumía la empresa Rogel. ¿Con qué plata? Con la plata de otros depositantes. Y así va creciendo la estafa piramidal. Esto es una estafa muy grande, ¿no? Que tuvo un impacto económico de alrededor de 40 millones de dólares, y esta empresa se instaló incluso en 6 capitales de todo el país, de distintos departamentos. Así es, Paola, al punto que en su momento, cuando la entonces Superintendencia de Bancos, hoy así, intervino en el caso Rogel, las mismas víctimas de la estafa piramidal prácticamente salieron en defensa del autor de la estafa, que era el señor... ya se me ha ido el nombre. Bueno, que está ahora en la cárcel. O con detención domiciliaria, si no me equivoco. Entró a la cárcel y después prácticamente ha sido modificada su condición, pero vean ustedes cómo las víctimas se convierten en defensores del estafador, y en su momento pues estas víctimas fueron hasta utilizadas por el autor para realizar movilizaciones, marchas de protesta, no, hasta que pues fue un proceso de asimilación de que realmente habían sido estafados y que su dinero de inversión absolutamente no existía o no había. Porque eso es parte de ese ciclo, ¿no? Con cada uno de estos casos de estafas, o sea, hacerle creer a sus víctimas de que en realidad ellos están siendo víctimas de quienes los están controlando y quieren cerrar la empresa, ¿no es cierto? Aquella que les va a dar prosperidad y tiene su dinero. Y más tarde que temprano, lastimosamente, se dan cuenta de que han sido estafados. Y ahora esa gente de Rogel va todavía a los medios esperando alguna vez recuperar por lo menos algunos centavos del dinero que lo perdieron. Así es, Víctor Hugo. El resultado de estas estafas piramidales es el llanto, el dolor de las familias de haber perdido su dinerito, sus ahorros, y definitivamente esa es la gran responsabilidad que se tiene para poder evitar que se llegue a estos extremos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sin duda es llegando con información hacia la población, orientando a la población para que no sean sorprendidos en su buena fe por falta de información. Bueno, yo quiero comentarles que Hora 23 habló con el abogado penalista Gustavo Camacho, quien utiliza el término de engaño para explicar el origen de las estafas y de los delitos relacionados a estas. La característica principal de la estafa es el engaño, y la característica principal de todos los delitos de defraudación es el engaño. Con esa aclaración contundente, vertida por el doctor Gustavo Camacho, conocido abogado penalista de nuestra ciudad, entendemos mucho mejor esta figura de la estafa. Entonces, se concentra en el engaño
el modus operandi o la característica de la conducta típica del actor. Comúnmente estos delitos son de intención, es decir, se los llama dentro del lenguaje jurídico penal dolosos. Se los llama dolosos porque se entiende que el que va a engañar, que el que va a estafar, que el que va a defraudar, tiene la intención de hacerlo. Pero nos llamó también la atención aquello que mencionó. Dice que una persona que realice este tipo de estafas debe ser inteligente y, por supuesto, ubica a una víctima. Comúnmente las estafas tienen que ver con una conducta donde el sujeto, ya desde el punto de vista criminológico, se vale de una víctima fácil, de una víctima expuesta o de una víctima que se presta en cierta forma a ser presa de este tipo de acto. Y a la vez el actor, el sujeto activo, que es el delincuente, comúnmente es una persona que tiene capacidad para engañar. Es muy difícil que en este delito encontremos un actor con debilidad mental o un sujeto poco inteligente. El estafador, el defraudador, hace que las cosas se vean de una forma diferente para lograr vencer la cautela de la víctima. Y por eso, para eso necesita tener o ser inteligente. Además le preguntamos cuáles son las formas más comunes en las que una estafa podría presentarse. Él asegura que los contratos son la manera más común de engañar. Muchas veces el fraude se camufla en un contrato que aparentemente es de préstamo, que aparentemente es de antícresis, que aparentemente es de inversión. Son tantos los casos a lo largo de los últimos años, bueno, décadas en el país, que realmente sorprende. El caso Finsa, lo decía acá la directora, empresa multiactiva de Cochabamba, empresas Copacabana, La Valle, La Paz, Orcobol, caso Rogel, caso Orión, caso LB Pharma. Bueno, varios casos que suman, sin duda, algunos cientos de millones de dólares y miles de personas, de familias afectadas, que perdieron sus ahorros y en algunos casos hasta la integridad del hogar, porque a veces el dinero que se ha perdido enfrenta a la pareja, papá, mamá, y se destruyen hogares fácilmente. Por eso es importante que cuando vayamos a encontrarnos con una irregularidad, con una oferta demasiado tentadora, sospechosa, irreal, tengamos que acudir a las autoridades para alertarlas, para que éstas reaccionen rápidamente y se pueda evitar que se consume una estafa que puede dejar dolor en muchas familias. Por eso le pregunto acá a la directora de la Autoridad del Sistema Financiero, Leni Valdivia, ¿dónde debería la gente denunciar, a qué instancia, cuando encuentra que hay alguna institución que está manejándose de manera muy sospechosa? Víctor Hugo, una primera alerta que para cualquier ciudadano es lo que usted decía, desconfiar de una rentabilidad que es muy tentadora, que está por encima de la del mercado. Y un segundo paso que les pediríamos a toda la población, y eso ya es un tema de responsabilidad con la sociedad, y es el que nos puedan denunciar ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, hacer conocer para que la autoridad competente pueda en todo caso accionar en la vía legal y evitar que más cantidad de gente pueda verse afectada en sus ahorros y pueda ser víctima de sus dineros. Por supuesto, para eso estamos nosotros, pero sin embargo es algo tan importante porque dependiendo de esta denuncia que nosotros tenemos una línea gratuita que es el 800-103-103, a la cual cualquier ciudadano puede llamarnos y hacernos conocer, darnos información muy valiosa para nosotros, porque con ello vamos a evitar que mucha más gente pueda verse perjudicada con este tipo de estafas piramidales. Directora, en el caso de Pay Diamond, decíamos, personas ya con detención preventiva que son parte de la organización de esta estafa piramidal. ¿Cuáles son las sanciones que corresponderían a estas personas? ¿Cuáles son las sanciones que corresponden a la base, a las cabecillas de esas estafas?
En el marco de la Ley de Servicios Financieros, hemos nosotros en la ley, a través de la Ley 393 del año que se ha promulgado, el año 2013, hemos incorporado delitos financieros, hemos introducido concretamente 6 delitos financieros: la actividad de intermediación financiera, la actividad financiera ilegal, el uso indebido de influencias, apropiación indebida, falsificación de documentos, difusión de información financiera también, forjamiento de resultados financieros ilícitos. Cada uno de estos tipos penales son delitos de orden público, y eso significa que el Estado es el llamado a precautelar, y por ende es el Ministerio Público quien tiene la obligación de perseguir, por supuesto, en el caso de los delitos financieros, juntamente con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Para cada uno de estos tipos penales, Paola, en la Ley de Servicios Financieros se establecen las sanciones, que generalmente van desde los 5 años de reclusión hasta los 10 años de reclusión, más hay una graduación también de 500 días multa. Para cada uno de los tipos penales, en función a la gravedad, hemos introducido eso, y precisamente eso hoy en día nos está permitiendo perseguir a los autores a los presuntos autores, hay que decirlo así, presuntos, siempre respetando el principio de presunción de inocencia, hasta que no hay una sentencia condenatoria ejecutoriada. Pues los autores todavía tienen, nosotros como ASFI tenemos que demostrar si los autores realmente han incurrido en estos tipos penales.